Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, jueves 2 de julio, en Geopolítica Diaria. Hoy el frente militar entre Afganistán y Pakistán se amplía con ataques directos sobre territorio pakistaní que no tienen precedente en esta guerra, mientras en Doha las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se detienen a la espera de un funeral de Estado, y un nuevo informe documenta atrocidades sistemáticas en Sudán. Son piezas distintas de un mismo mapa, el de un sistema internacional que gestiona simultáneamente demasiadas crisis abiertas para poder cerrar ninguna por completo. La guerra entre Afganistán y Pakistán, que se prolonga desde febrero, se intensificó ayer miércoles en varios frentes a la vez. Todo arrancó el fin de semana pasado, cuando fuerzas pakistaníes bombardearon la localidad de Chamkhani, en la provincia afgana de Paktia. El gobierno talibán denunció que un primer ataque alcanzó una vivienda civil y que, cuando los vecinos acudieron a rescatar a los atrapados entre los escombros, un segundo bombardeo golpeó el mismo lugar, elevando el saldo hasta 28 aldeanos muertos y 158 heridos, según la versión talibana, que Pakistán no ha confirmado ni desmentido de forma oficial. En represalia, Kabul aseguró haber atacado con drones supuestos escondites del grupo Estado Islámico y Orasán dentro de territorio pakistaní, y según informes locales sin confirmación independiente completa, aparatos no tripulados talibanes también sobrevolaron la provincia pakistaní de Baluchistán, hiriendo a 2 personas cerca de una escuela. Pakistán derribó los drones y volvió a acusar a Kabul de dar refugio a milicianos que atacan suelo pakistaní. Una organización especializada en el monitoreo de conflictos armados ha documentado más de una decena de incursiones con drones hacia territorio pakistaní desde febrero, lo que confirma que el patrón de choques fronterizos se ha consolidado como una rutina de desgaste mutuo, sin que las mediaciones impulsadas por China en meses anteriores hayan logrado más que pausas temporales. Y mientras libra esta guerra en su frontera occidental, Pakistán ejerce al mismo tiempo de mediador, junto a Qatar, en otro conflicto que también se decide estos días en Doha. Las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán concluyeron ayer miércoles en la capital catarí sin avances hacia una paz definitiva, aunque ambas partes coincidieron en calificar el encuentro como positivo. El detonante de esta ronda fue el intercambio de ataques que ambos países protagonizaron el fin de semana pasado, después de que Irán atacara un buque de carga que no había utilizado la ruta aprobada por Teherán para cruzar el estrecho de Hormuz, lo que puso a prueba el acuerdo de alto el fuego alcanzado a mediados de junio. Las delegaciones, que no se reunieron entre sí de forma directa sino a través de mediadores cataríes y pakistaníes, se centraron en 2 asuntos pendientes del memorando firmado el pasado 17 de junio, un documento que fija los términos para poner fin formal a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, la reapertura plena del tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz, una vía por la que antes del conflicto pasaba una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas licuado, y la liberación de $6.000 millones en fondos iraníes que Qatar mantiene retenidos. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance dijo que Washington empezará ahora a abordar el asunto nuclear, que sigue siendo la principal preocupación de su gobierno, mientras que el jefe de la delegación iraní, Qasem Gharibabadi, se limitó a confirmar que las conversaciones habían terminado sin precisar si se habían resuelto las diferencias. Qatar informó que el próximo encuentro se producirá después de los funerales del fallecido líder supremo iraní Ali Khamenei, que comienzan este sábado en Teherán con el entierro previsto para el 9 de julio. El tráfico por Hormuz se mantiene, según datos de seguimiento marítimo, por debajo de los niveles previos a la guerra aunque en recuperación parcial, y varios países europeos han ofrecido ayuda para el desminado del estrecho, oferta que Alemania ha declinado citando la falta de cooperación iraní. A miles de kilómetros de Doha, sin ningún mediador internacional visible sobre el terreno, otra crisis alcanzó ayer un nuevo grado de documentación pública. La organización Amnistía Internacional publicó un informe que atribuye crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica a las fuerzas de apoyo rápido durante el asedio y la toma de la ciudad de El Fasher, en Darfur del Norte, entre 2024 y el año pasado. El detonante inmediato de la publicación fue el avance de esas mismas fuerzas paramilitares sobre El Obeid, capital de Kordofán del Norte, donde ataques con drones han dañado escuelas, campamentos de desplazados y estaciones de combustible en las últimas semanas, según confirmó Naciones Unidas, que advierte de que 500.000 de civiles corren un riesgo grave de sufrir atrocidades a gran escala si se repite lo ocurrido en El Fasher.
El informe de Amnistía, basado en entrevistas con 247 personas, documenta asesinatos, torturas, esclavitud sexual y reclutamiento forzado de menores, y se suma a una misión de investigación de Naciones Unidas que en febrero ya había concluido que el asalto a El Fasher tenía, en sus palabras, los rasgos de un genocidio. Las fuerzas de apoyo rápido han negado en el pasado acusaciones similares. La guerra civil sudanesa, que enfrenta desde abril de 2023 al ejército regular con esta fuerza paramilitar, ha dejado más de 14 millones de desplazados y asumido a gran parte del país en lo que Naciones Unidas describe como la mayor crisis de hambre del mundo. Ante la escalada sobre el Obeid, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrará este viernes un debate urgente, a petición de 5 países europeos. Sudán no es la única emergencia humanitaria del continente africano que exige una actualización hoy. El brote de la enfermedad del ébola causado por el virus Bundibugyo, una variante para la que no existe vacuna específica, continúa activo en la República Democrática del Congo y Uganda desde mediados de mayo. El último reporte epidemiológico, con datos publicados este mismo jueves por las autoridades sanitarias congolesas, eleva la cifra a 1.333 casos confirmados y 399 muertes, con más de 600 pacientes hospitalizados en aislamiento en las provincias de Ituri y Kivu del Norte. La Organización Mundial de la Salud, que declaró el brote una emergencia de salud pública de importancia internacional a mediados de mayo, reconoce que la respuesta sobre el terreno avanza pero sigue estando muy por debajo de lo necesario para contener la epidemia, en una región donde la inseguridad armada complica el rastreo de contactos. Uganda mantiene contenido su brote en Kampala, sin nuevos casos desde finales de junio, y la enfermedad ya se ha exportado en forma de casos aislados a Francia y a un ciudadano estadounidense evacuado a Alemania, lo que muestra cómo una emergencia sanitaria en una región con escasa cobertura mediática puede tener ramificaciones internacionales directas. Frente a estos frentes de conflicto abierto, el Cáucaso Sur ofrece hoy la imagen inversa, la de una diplomacia que se avanza, aunque con matices importantes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó ayer miércoles Bakú, donde anunció 200 millones de euros para proyectos de conectividad regional y un acuerdo para integrar el sistema energético de Azerbaiyán con el de la Unión Europea. Durante el encuentro, el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, repitió que existe ya una paz de facto con Armenia, y citó como prueba el levantamiento unilateral de restricciones al tránsito de mercancías armenias y el inicio del suministro de combustible azerbaiyano a Ereván. Conviene precisar que el acuerdo de paz entre ambos países, alcanzado el año pasado con mediación de Estados Unidos, sigue sin firma oficial. Bakú exige que Armenia elimine de su constitución cualquier referencia territorial a Nagorno-Karabaj antes de rubricarlo, y esa reforma constitucional armenia solo podría someterse a referéndum el año próximo. La visita se produce en un momento en que Rusia ve reducida su influencia tradicional como mediador en la región, sustituida por Washington a través de un corredor de transporte que conectará a Azerbaiyán con su enclave de Najicheván atravesando territorio armenio bajo desarrollo estadounidense durante 99 años. Tanto Rusia como Irán han expresado su rechazo a lo que consideran una injerencia occidental en un espacio que históricamente han considerado propio. Fuera de estos 5 frentes, 3 desarrollos merecen una mención breve. En Colombia, el Consejo Nacional Electoral confirmó a finales de junio la victoria del abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien asumirá la presidencia el 7 de agosto con una agenda que incluye megacárceles inspiradas en el modelo salvadoreño y un giro hacia Washington. En Venezuela, la cifra de fallecidos por los terremotos que sacudieron el país la semana pasada ronda ya los 2.000, según los últimos balances gubernamentales, mientras organizaciones internacionales amplían su presencia sobre el terreno y Caracas ha abierto un portal de donaciones internacionales para canalizar la ayuda humanitaria. Y en Mónaco, la Fiscalía investiga un artefacto explosivo que hirió a 3 personas, entre ellas un empresario ucraniano, en un caso que las autoridades describen por ahora como obra de un solo responsable en paradero desconocido. Lo que conecta a estos frentes no es una causa común, sino un mismo síntoma, instituciones internacionales que reconocen el riesgo con meses de antelación pero que llegan sistemáticamente tarde para impedirlo. Eso es precisamente lo que está en juego ahora mismo en el Obeid, donde Naciones Unidas ya advirtió del peligro de que la ciudad repita la suerte de El Fasher. La pregunta que queda abierta esta noche es si esa advertencia, por primera vez, llegará a tiempo. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria.
Si este análisis les aportó valor, síganos, denos like y compártanlo, nos ayuda a seguir contando lo que otros medios pasan por alto.